Tengan todas y todos ustedes. Vamos a dar inicio a este foro. Se van a venir incorporando algunos ponentes que ya nos confirmaron su presencia y que están en tránsito, pero por el respeto del tiempo de todas y todos vamos a dar inicio. Quiero agradecer a todos nuestros invitados que los que están presentes y los que van a venir incorporando. Además, también a las personas que se molestaron en venir a este foro, agradezco la presencia de todas, de todos. Quiero comentar que estamos en 3 salones, en circuito cerrado. Está la cafetería habilitada también con unas pantallas. Hay gente que no cabe aquí en el salón y están en la cafetería. También en el salón Colosio están acompañándonos y doy la bienvenida a todas y todos que nos están viendo en este circuito cerrado. También tenemos en internet abierto también esta posibilidad de que la gente nos vea, y la idea es que conozcamos algunos elementos fundamentales de la crisis que hemos vivido en los últimos días y que por fortuna en la Ciudad de México ya se ha venido resolviendo de una manera importante en un alto porcentaje. Quiero al mismo tiempo señalar que nos acompaña Isaías Navarro. Él es exfuncionario de Petróleos Mexicanos en materia de distribución. Estuvo como subdirector de almacenamiento y reparto de 2007 a 2010. Estuvo como subdirector de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Desarrollo Sustentable en la Dirección Corporativa y de Operaciones de 2004 a 2005. Estuvo en Pemex Gas y Petroquímica Básica en diferentes cargos. Estuvo también trabajando en Ferrocarriles Nacionales. Estuvo en Productora Mexicana de Tubería. Ha sido un servidor público de mucho trabajo, de muchos años, trabajando en la industria petrolera, petroquímica, y nos acompaña. Le doy la bienvenida y, si les parece, iniciamos con él la intervención y vamos a darles a cada ponente 5 minutos con la posibilidad de tener alguna interacción posterior cuando cada uno de los participantes y panelistas vayan interviniendo, para tener posibilidad de interactuar y de enriquecer los puntos de vista. Entonces, tiene la palabra Isaías Navarro. Doy la bienvenida también a los diputados presentes, tanto el diputado Mauricio Tabe, quien es el coordinador del Partido Acción Nacional, el diputado Miguel Ángel Salazar, quien viene en representación del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido. Agradezco también ya la presencia de Gerardo Flores Ledesma. Él es director de un portal de noticias de Red Financiera. Entonces, tiene la palabra Isaías Navarro. Adelante. Muchísimas gracias, señor diputado Jorge Gaviño. Agradezco la distinción que me otorga al invitarme a este evento, y le he propuesto a Jorge que, dada la cantidad de información que existe por el problema actual que se está confrontando en todo el país, ¿no?, creo que puede ser muy útil, fundamentalmente para los señores legisladores, además del público en general, la información general del sistema de almacenamiento y despacho que prevalecía en el año 2010. Quiero recalcar que hay 9 años, por lo menos 10 años de diferencia, ¿no?, en donde vamos a ver que el sistema de instalaciones, tal y como está funcionando, prácticamente es el mismo. Entonces, por favor, pasaríamos a la primera lámina, en donde ofrecemos a ustedes una visión genérica de la cadena de suministro de Pemex Refinación. Entonces, todas las terminales, ¿verdad?, terrestres, marítimas, de gas, pertenecían a la empresa de Pemex Refinación. Están ustedes observando de izquierda a derecha cómo están representadas las refinerías, ¿no?, cuya producción de petrolíferos en general, ¿no?, se realiza por ducto,
por carros tanque, o sea, por ferrocarril, ¿verdad? Se reciben inclusive en otra área, en terminales marítimas, los buques tanques que traen los artículos de importación y los entregan a las terminales marítimas para seguir su curso hacia al siguiente paquete de instalaciones. En la parte media está la representación de las terminales de almacenamiento y reparto, se llamaba entonces, por eso es la R ahí. Y también las terminales de almacenamiento que recibían los combustibles de los buques o bien de la importación por ruedas de hule que hay en la frontera norte particularmente, ¿no? Una vez que las terminales recibían este producto, pues entonces hacían una distribución hacia los clientes, igual por ducto en algunos casos, por carros tanque en otros, por buquetanques y por pipas tanto privadas como de los clientes, y desde luego las pipas blancas que todo el mundo identificamos de Petróleos Mexicanos que nos abastecen en las diferentes gasolineras, ¿no? Los clientes son los aeropuertos, se entrega el producto para abastecer a todos los aviones, a todos los vuelos, ¿no? A la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? A las diferentes órganos subsidiarios de Pemex en que está dividida la empresa, a las estaciones de servicio, o sea, las gasolineras concretamente, a distribuidores, ¿no? Y a empresas como la Sedena y como la Secretaría de Marina. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una idea, entonces, pues, de un resumen. Existen todavía tal cual 77 terminales de almacenamiento terrestre. Luego vamos a ver una visión de cómo están distribuidas. En el 2010, Pemex abastecía a 8,641 gasolineras y existen también 15 terminales marítimas, ¿no?, que reciben todos los productos de importación y se exporta también, se envía producto a otras ubicaciones, así como 12 terminales de gas licuado, de manera que es un sistema sumamente complejo. ¿Qué pasó en el 2008? Si ustedes ven ahí los diferentes rubros de Pemex Gas, Pemex Magna, Pemex Diesel, Premium y la turbocina, ahí estamos señalando las cantidades que se movieron, que se surtieron al sistema, ¿no?, en ventas promedio por barriles día operativos, ¿no?, del orden de casi 1,400,000 barriles por día operativo, ¿no? Y en el 2009, curiosamente, hay una ligera baja, ¿no? Es del orden de 1,370,000 y tantos barriles por cada día operativo. Observen ustedes este dato que es interesante, cómo hay una disminución de movimiento de petrolíferos de un año al otro, ¿no? Lo que empieza entonces a darnos señales, ¿no?, de las evidencias que existían por el desvío de combustibles, ¿no? Ese es un valor que tiene esta lámina. Y aparte, bueno, pues entonces en la parte de abajo tenemos un número de órdenes de cargas locales y foráneas, ¿no?, que son un promedio por día de entrega, ¿no? Son datos que sirven para ubicar las decisiones que se están tomando. La que sigue, por favor. Esta es una representación de cómo están distribuidas en 4 grandes áreas de influencia las terminales terrestres, ¿no? Ustedes ahí pueden observar qué lugar ocupa la zona metropolitana, que incluso está muy destacada allí, todo el litoral del Pacífico, de izquierda a derecha, ustedes lo ven, está en azul, toda la zona norte, que está coloreada en anaranjado, y finalmente
la zona, la zona Golfo, ¿no?, que está entonces al final de esta gráfica. Les da una idea entonces de la distribución tan importante que tienen estas instalaciones por el territorio nacional. La que sigue, por favor. La zona metropolitana del Valle de México, que es el centro neurálgico en el que el Congreso de la Ciudad de México apunta sus baterías fundamentalmente, ahí lo tenemos representado con las 4 grandes terminales que existen. Si ustedes observan, la terminal de Azcapotzalco, que está a la izquierda, recibe de Tula por 2 ductos, ¿no?, diferentes petrolíferos, los productos de importación que vienen desde Tuxpan, que están muy de moda ahora en las conferencias mañaneras del señor presidente López Obrador, ¿verdad?, y que también señala que hay tubos de 3 diferentes dimensiones. También recibe la de Azcapotzalco desde Minatitlán, ¿no?, diferentes petrolíferos hacia esa gran terminal que es la que distribuye las dotaciones asignadas a la terminal de San Juan, a la terminal de Añil y a la terminal de Barranca del Muerto. La que sigue, por favor. Por otra parte, hay un sistema de control que es el que gobierna todo ese sistema operativo. Es un sistema integral de medición y control de operaciones de todas las terminales terrestres particularmente, ¿no? ¿Qué cosa se monitorea en ese sistema que es muy parecido al SCADA, del cual se está hablando porque es el que gobierna a todos los grandes ductos, el SCADA? Bueno, pues en este caso, ¿verdad?, este pequeño sistema está asociado a las posiciones de descarga. Ojo que se mide, ¿no?, con todo rigor las descargas que se hacen en cada terminal, cuánto recibe de combustible cada terminal. Después hay unas posiciones de llenaderas que son las que sirven para alimentar las pipas blancas más los vehículos de clientes que reciben bajo esta modalidad. Se monitorean también 560 tanques de almacenamiento de un poco más de 600 que son en total en todo el sistema, de manera que sabemos cuánto recibe cada tanque, ¿no?, y qué niveles cómo se están moviendo, cómo se están comportando sus niveles, ¿no? Desde luego hay todo un sistema documental que son los avisos de embarque, los traspasos, facturaciones en línea, etcétera, etcétera. Ninguna operación de las que está gobernada por este sistema puede ser fraudulenta, ¿no? Eso es una cosa muy importante. También se monitorea el sistema de medición en tanques de almacenamiento, cuánto recibe y cuánto envía, ¿no? Todo eso queda debidamente documentado, ¿no?, y no hay manera de que sepamos, de que tengamos omisiones en los recibos particularmente. La que sigue, por favor. La cobertura de este sistema, ustedes lo están viendo ahí, es incompleto, ¿no? Es incompleto pues porque no ha crecido todo lo que es necesario, de manera que tenemos entonces de las 77 terminales terrestres, solamente 66 equipadas con este sistema. La que sigue, por favor. ¿No? Creo que es la última lámina, ¿verdad? Entonces, esta información la estoy ofreciendo, Jorge, con la idea de que ustedes puedan orientar sus esfuerzos, ¿no?, relacionados con la actividad legislativa, ¿no?, en beneficio digamos, de la veracidad, ¿no?, y de los controles administrativos y legales que se establezcan. Eso es todo. Gracias. Agradezco mucho a Isaías Navarro su participación
y lo hago con esta acotación. Un servidor de ustedes tuvo la oportunidad de elaborar en Pemex hace ya varios años, en la misma época que Isaías estuvo pues como directivo de esa área. Yo personalmente estuve invitando a los servidores públicos actuales de Pemex, algunos amigos nuestros. Sin embargo, pues nos comentaron que tenían pues prohibido directamente pues hablar a nombre o ostentando el cargo que tienen actualmente, y pues no pudieron acompañarnos. Pero lo que nos acaba de comentar Isaías prácticamente es la misma infraestructura, la misma tecnología que se empezó a implementar en ese entonces, y es importante empezar este foro con esta información porque se tienen los controles suficientes actualmente, inclusive en las gasolinerías. Le faltó a Isaías comentar un poco sobre el control de volúmenes de combustible que se tienen en las gasolinerías, que en ese entonces se empezaron a hacer en la zona metropolitana. Actualmente, en una pantalla, a través de medios remotos de comunicación, se puede saber exactamente cuánto combustible tiene cada gasolinera en existencia. Y cuando llega la pipa de Pemex a cargar, se tiene que señalar cuánta gasolina está descargando en cada una de las gasolineras. Y desde ese entonces se empezó en toda la zona metropolitana a tener ese control de descargas de las gasolineras hacia la venta y descargas a las gasolineras de las pipas. De tal manera que también se tiene un control por tramo de control de presión. Cada determinado distancia se tienen unas válvulas que nos dicen exactamente qué presión tiene el ducto. Si empiezan a salir, digamos, por alguna toma clandestina, empieza a perder presión el tubo y empieza entonces a saberse a través de la escada dónde está la fuga o dónde está el robo del combustible. Luego, algunos traviesos, como le llama ahora el gobierno federal a estas personas que hacen de las suyas esas travesuras, que yo diría delitos, lo que se está haciendo ahora a través para robar combustible y que no se dé cuenta, por una parte están inyectando agua o aire y por el otro lado están ordeñando el combustible, de tal manera que en algunas partes con esta tecnología se hace insensible el robo del combustible. Pero bueno, también hay tecnología ya ahora adecuada para prevenir todo este tipo de tecnología. Antes de darle la palabra al siguiente panelista y los presente, les quería yo comentar, hoy publicamos un artículo que me va a permitir dar lectura, dura 1 minuto, 2 minutos. Todos estamos a favor de que se luche contra la corrupción. Repudiamos el dejar hacer, dejar pasar que se ha venido denunciando en esta administración. La sociedad cerró filas en torno al presidente de la República en esa tarea. Pero, ¿por qué se presentó escasez en varios estados de la República, incluyendo la Ciudad de México? Todavía subsiste dicho problema en varias entidades. ¿Qué pasó? Si había suficiente combustible en el país, como afirmó el propio presidente, ¿por qué entramos en esa crisis? ¿Falló la estrategia de abasto, las importaciones o la información o todo lo anterior en su conjunto? Es de explorada política que toda sorpresa en la administración pública es producto de un error. Es decir, toda consecuencia no prevista es resultado de una mala planeación. ¿No se previó la logística de la distribución cuando se cerraron los ductos? Es elemental que debieron de haber elaborado un programa de distribución que contemplara el número de pipas, cantidad de distribución, distancia, capacidad, número de personas y un largo etcétera. Debieron de contemplar el pánico, entre comillas, y las compras que en toda escasez se provoca, lo que tampoco se hizo. Existió una inapropiada revisión de inventarios respecto a los aditivos para subir el octanaje, particularmente en la refinería de Salamanca.
la cual, de acuerdo al gobernador de Guanajuato, no produce gasolina desde hace 2 meses, siendo el aditivo el único proceso de refinación que les falta para contar con la gasolina ya terminada. Hago un paréntesis para señalar que cuando viene un proceso de refinación del petróleo, se va refinando, se le van quitando elementos que no se necesitan o que son contaminantes para la combustión de los automotores. Al último proceso prácticamente se le pone un aditivo. Este aditivo, que digamos sube el octanaje de ese combustible, no existía en este momento, por algo que no sabemos todavía. Nos acaban de informar el día de ayer que acaba de llegar ese aditivo para que Salamanca vuelva a producir gasolina. Entonces queremos saber también por qué no se tenía ese aditivo previsto cuando es necesario o indispensable para tener la gasolina terminada. Las diversas razones contradictorias que se han dado a conocer son las siguientes. Todas estas son elementos que nos han dado a conocer, pero que se contraponen entre sí. Anteriormente se nos decía que cuando 2 verdades se contraponen entre sí, o una es verdad y la otra es mentira, o las 2 son mentiras. Ya luego matemáticamente nos comprobaron que puede haber varias verdades para un acto determinado. Y lo que queremos saber es cuántas verdades hay en estas afirmaciones que se nos han dado. ¿Cuáles son? Primera, no hay desabasto, nos lo dijo Pemex, no hay desabasto. 2, el desabasto por el cierre de ductos, Pemex. Después nos dijo, hay desabasto, pero por el cierre de ductos. 3, el desabasto es un error logístico, Rocío Nale, la secretaria de Energía. El desabasto es por un error logístico. 4, el desabasto es por las compras de pánico, la misma secretaria de Energía. 5, sí estamos comprando gasolina, si no compráramos habría desabasto y sería muy delicado, el presidente de la República. 6, el desabasto es por la reducción de importaciones, el periódico norteamericano que ustedes conocen, el Wall Street Journal. 7, el desabasto es por un sabotaje, presidente de la República. ¿Cuál es la verdad? ¿Todas son verdad? Este foro es para discutir estos temas y otros muchos. Si me permiten, no sé si le damos la palabra a nuestro invitado o al diputado. Vamos a darle entonces la palabra a Gerardo Flores Ledesma. Él es un comunicador, sobre todo de finanzas, director del portal de noticias Red Financiera. Adelante, Gerardo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a esta soberanía. Estoy aquí invitado por mi amigo Jorge Gaviño. Y bueno, esta problemática de la escasez de desabasto de gasolina empieza, como ustedes todos saben, una de las reglas más importantes de la economía es la oferta y la demanda. A mayor demanda se reduce la oferta y a mayor oferta se reduce la demanda. Esta es una ecuación que todos sabemos que implica un aumento o un alza en los precios, y en este caso cuando hay un desabasto, si hay una astringencia monetaria, es una mercancía, hay un desabasto o no, o se impacta el precio de una mercancía, hay un alza de precios, y esto en cualquier parte del mundo se llama inflación. Los estados que hemos visto afectados son al menos 10 en forma grave. Hay otros 4 estados de la República que hablan de un desabasto importante en los precios de las gasolinas, los petrolíferos, gasolinas, diésel, tanto Magna como Premium. Y bueno, únicamente haciendo una radiografía de la economía de nuestro país, podríamos decir, y ya dicho por los mismos locatarios de la central de abasto, como ustedes saben, la central de abasto es el epicentro del comercio de mercancías y productos de primera necesidad de América Latina. Ahí confluyen cerca de 300,000 comerciantes todos los días, hay cerca de 55,000 camiones que llegan cargados con diferentes productos y trabajan cerca de 70,000 empleados.
La radiografía que a mí me pidieron hacer era cómo impacta desde el punto de vista económico este desabasto de gasolina, que no ha tenido precedente en México, nunca habíamos tenido un desabasto de esta magnitud, y por eso a lo mejor existe una falta de planeación que fue la principal causa de lo que está impactando en estos momentos el llamado componente inflacionario. No hay una medición todavía de cuánto nos va a impactar, se habla hasta de un punto porcentual en la inflación del mes de enero. Hasta el día de hoy todavía tenemos el problema, a pesar de que los gobernadores más afectados ya dieron su apoyo a esta idea de combatir el robo y el huachicoleo. Todo el mundo sabemos que las encuestas que se han publicado nos reflejan que hay un apoyo a esta decisión de combate al robo y a la ordeña de combustibles. Sin embargo, no hay digamos, apoyo total a la estrategia que se aplicó en México para combatir este asunto por los problemas que generó. Provocó problemas sociales, ha provocado problemas de tipo político, una polarización en la propia sociedad, hubo hasta balazos en algunos municipios, pero desde el punto de vista estrictamente económico hay una afectación importante. El impacto que ha tenido en los precios según los comerciantes y las cámaras de comercio y confederaciones de empresarios es que tenemos ya hasta un 10 a un 20% de incremento en los precios de los productos de primera necesidad, aunque las cadenas comerciales como Walmart han dicho que no hay desabasto de aguacate, sí hay desabasto, hubo carencia, ausencia de este producto. Se supone que el propio gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que ya existe una garantía de que 200,000 toneladas se van a importar a los Estados Unidos vía terrestre o por vía marítima, dependiendo de cuál sea la salida que se le dé a estas importaciones. Hubo una afectación de los aguacateros en Michoacán importante. En el caso de las gasolinerías, aquí nos comentaba don Isaías que hay 8,000 o cerca de 9,000, el dato que se tiene más reciente es que hay 13,000 gasolinerías en el país, muchas de las cuales ya tienen marcas extranjeras y como ustedes saben el 99% lo surte Pemex. Todavía no tenemos el mercado abierto para que las propias gasolinerías con marca extranjera puedan traer su producto desde el Mar del Norte o traerlo de países como Malta, o italianos o traerlos de África, porque así como estamos importando en una mayoría el porcentaje de gasolinas y diésel de los Estados Unidos, hay alrededor de 8 o 10 países del mundo que pueden traernos o vendernos petróleo. De hecho compramos gasolina de 8 o 10 países del mundo. En el caso de las gasolinerías, que hay al menos 70,000 empleados en ellas, pues hubo una afectación directa a su bolsillo. Como ustedes saben, en el mercado laboral hay muchos trabajadores que las gasolinerías no viven de un sueldo, viven de las propinas, así que hubo una afectación directa en el ingreso, gasto de esas familias. Se mueve casi 500,000 de camiones por tierra y decir que no hubo una afectación en la flota camionera con productos que se trasladan desde estas entidades del país, pues es una falacia. En el caso de los taxistas, los datos que se tienen es que hay 150,000 taxistas en la Ciudad de México, no tengo los datos a nivel nacional, pero hay 2 millones de viajes diarios que fueron, digamos, afectados desde el día 8 hasta el día 14, que fue la cúspide, digamos, del problema de desabasto de gasolinas. En el caso de los Uber, hay 300,000 conductores afiliados a estas diferentes marcas de Uber que todo mundo hemos usado o conocemos, y van por 500,000 hasta el 2018, seguramente ya tienen esa matrícula incrementada. Y si hablamos del total de autos en México, entre particulares y públicos, tenemos 30 millones de matrículas que circulan en el país hasta el cierre de 2008. Decir que no hubo una afectación en toda la circulación de estos autotransportes o automotores,
pues es una falacia. En el caso de los hoteleros, la mayor parte de los hoteles y gente que vive del turismo, los llamados pueblos mágicos que están al 100% casi cada 8 días, tenemos una afectación del 15% en todo lo que se llama las reservaciones hoteleras. La afectación es grave según las propias asociaciones. En el caso de los restaurantes tenemos una cifra registrada de 450,000 negocios y las cifras que se tienen hasta el momento es que hay una afectación del 10% en el consumo de restaurantes. Así que las afectaciones en el comercio, los servicios y el turismo, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, hasta el día domingo pasado, era de más de 5,000 millones de pesos. Yo, haciendo un cálculo de toda la afectación, me podría atrever a decir que tenemos ya, haciendo ya todo el cálculo general de la afectación a todo el comercio, la industria, los servicios, el proceso de automotores, el traslado de personas, tenemos casi un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Esto es cerca de 120,000 millones de pesos en afectaciones, tanto de exportaciones de automotores, transportaciones de productos, traslado de mercancías, desabasto de gasolina impactado en el sector hotelero, en el sector restaurantero, el sector del transporte para servicio público y hay otros efectos. Hay otros efectos aparte de las exportaciones que ya les digo por carretera. Si tenemos 500,000 de camiones que se transportan por tierra y que todos los días hacen un cruce de más de 1,000,000 de cruces en la frontera, los diferentes puntos de la frontera norte, pues estamos hablando de una afectación que podría llevarnos a esta situación que les hablo de hasta un punto porcentual del PIB. Hay otro aspecto también que podríamos hablar y que es difícil a veces de medir porque la pérdida de horas hombre es un proceso difícil de cuantificar, que yo se lo dejo siempre a los actuarios más que al INEGI. Así como se mide la pobreza en cerca de 2 estadísticas que teníamos hasta hace 2 años y que hoy el INEGI lo hace de una medición más reducida a 8 diferentes formas de medir la pobreza en México. Medir la pérdida de horas hombre es algo digno quizá de una hazaña o de una aventura. No se sabe cuántas miles de horas hombre se perdieron. Hubo gente que estuvo entre 10 y 30 horas esperando llenar un tanque de combustible, independientemente de que se haya dicho que hubo pánico o no. Las fuerzas del mercado son otras y el desabasto ha generado una situación de debacle en materia económica. Tenemos ya empresas que están solicitando más permisos a la Secretaría de Energía para poder importar su gasolina y dejar de estar dependiendo de un abasto que solamente se da a través de ductos o a través de Pemex o a través de pipas. Hay empresas que se están, al menos 22 empresas ya grandes en México, la mayor parte de ellas extranjeras, que están importando su propia gasolina, su propio diésel, para evitar que este desabasto se pueda transformar en pérdidas para ellas. Esta medición no se tiene todavía de cuánto es la industria que utiliza gas y diésel para sus procesos de transformación, la afectación que se tiene a nivel nacional. Pero lo que sí les puedo decir es que no se puede resolver un problema que ya se tiene en estos momentos, hasta hoy, 17 de enero de 2019, con el transporte de combustibles en pipas, porque estamos hablando de una era en que todo lo digital está transformando a nivel mundial las diferentes áreas y esferas. Hay por lo menos 80 sectores de la industria productiva afectados por este desabasto y hasta el día de hoy no tenemos una solución cuantificada. Se nos ha hablado de que lo más pronto posible se resolverá el problema, pero yo les puedo garantizar que con 500 pipas que se compren o se renten o se utilicen para esta distribución no nos va a resolver el problema, así que todavía podríamos ver un par de semanas más
con este desabasto, aunque empieza a verse una solución. En el punto de vista económico, yo les digo que sí hubo una afectación y ya será el INEGI y no el Banco de México que nos diga cuál será el impacto que se tuvo en la inflación, que podría ser hasta de 1 punto porcentual, después de una inflación que tuvimos la más alta en la historia de nuestro país durante 2018. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Gerardo Flores Ledesma su gentileza de habernos dado este punto de vista financiero de lo que respecta a la crisis que vivimos en la ciudad y que están todavía viviendo algunos estados de la República. Quiero comentar, amigas y amigos, que hay una ley que habla del Parlamento abierto, es decir, nosotros tenemos la obligación como diputadas, como diputados, de abrir toda la información a la ciudadanía del país y de la Ciudad de México. Me acaban de informar que por algún error de logística, se está haciendo famoso esta situación, no se está transmitiendo en Internet como es la obligación de todas las reuniones y todas las sesiones que nosotros solicitamos en tiempo y forma para que se transmitiera también por Internet. Como no se está haciendo, le voy a pedir a alguno de los compañeros que tengan la posibilidad de hacerlo en sus celulares, lo hagan. Nosotros vamos a sacar toda la grabación de esta sesión y la vamos a subir a Internet en las próximas horas para que cualquier persona pueda consultar este foro y las preguntas que vamos a hacer, inclusive el público que nos acompaña o inclusive los mismos panelistas. Entonces les agradezco mucho su comprensión y pues mil disculpas a las personas que no lo pueden estar viendo en vivo como se había anunciado en Internet abierto. Estamos en circuito cerrado en 3 salones, están llenos los salones que están aquí en la Asamblea, sin embargo, bueno, pues nos han censurado. Agradezco que nos está acompañando el diputado Diego de Acción Nacional, el diputado Jorge Triana, que también se incorporó, el diputado Lobo del PRD, que nos está acompañando, y doy la palabra al coordinador de los diputados de Acción Nacional, el diputado Mauricio Tabe. Adelante, diputado. Primero quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho el coordinador de los diputados del PRD, el maestro Jorge Gaviño, por hacer una discusión en donde no se partidicen las posiciones, una discusión pues a partir de elementos técnicos de cómo está funcionando y cómo ha funcionado los sistemas de distribución de combustible en Pemex. La presencia y la participación tanto de Isaías Navarro como de Gerardo Flores pues nos permiten tener información para poder evaluar con mayor claridad pues la situación que prevalece y también para poder entender mejor la magnitud del problema. Para nosotros es muy claro que el problema pues fue generado por una decisión que ha asumido el propio presidente de la República como una estrategia, que eso no sería una estrategia, más bien fue una decisión para combatir el robo de combustible. Nosotros en Acción Nacional nos preguntamos qué tan eficaz ha sido la estrategia para combatir a quienes roban combustible. Hasta el momento, de lo que hemos visto en la prensa, no tenemos información de que se haya implementado una estrategia de inteligencia policíaca en la cual se tengan detenidos a las mafias, a los personajes que el propio presidente de la República anunció que existen y que participan desde la empresa, y que esperaríamos que esa pues hubiera sido pues la primera señal de que se está combatiendo a quienes roban combustible. Nosotros, con la poca información que teníamos y ahora con mucho más información a partir de este esfuerzo que ha hecho el maestro Gaviño en invitar a los ponentes, pues hoy sabemos que el gobierno sí tenía la información
de la situación del desabasto precisa por gasolinera. Y lo que hicieron fue mentir abiertamente a la población de que no había desabasto. Nosotros recibimos de los ciudadanos pues muchas quejas, no solamente por las filas que existían en las gasolineras, sino por muchas de las gasolineras que estaban cerradas y por la misma información que estuvo documentando la prensa. La realidad es que había un problema de escasez y de desabasto generado por una decisión del gobierno. Y por el otro lado, el gobierno, siendo pública, una información que era absolutamente mentira, diciendo que no había escasez, que había problemas logísticos, y una cantidad de versiones, como ya lo ha dicho Gaviño, que aparentemente pues ya no sabes cuál es la causa del problema, y de entrada lo primero que hizo el gobierno fue no reconocer el problema. Entonces, nosotros, ¿qué sí consideramos muy grave? Uno, pues la forma en cómo desde el más alto nivel se intenta engañar a la población, que eso pues, es inadmisible. Está claro que pretendieron manipular además la información con múltiples versiones de lo que estaba sucediendo, y que pues más pareciera esto no una estrategia de combate al huachicol, sino una estrategia de polarización dentro de la población. ¿Por qué lo digo? Empezaron a salir las encuestas en donde refieren que una parte importante de la población, que por cierto no se ve afectada de manera directa porque no utiliza el vehículo, pues respalda la medida. Y otra parte, que son usuarios de vehículos, pues concentran todos los costos de la decisión y concentran todo el enojo social. Si algo ha caracterizado la forma en cómo toman decisiones en este gobierno, es pues tomar decisiones a partir de polarizar y confrontar pues a la población. Me parece que sería muy perverso pensar que esta medida es una medida solamente para mantener rating electoral y para mantener polarizada la sociedad y para controlar la agenda pública, porque dentro de en los últimos 15 días, de lo único que se ha hablado en el país, pues es del desabasto que generó el propio gobierno, que por cierto, los efectos directos solamente se concentran en una pequeña parte de la población y los indirectos, pues ya los han referido, pues afectan a toda la población, pero no son perceptibles para el resto. ¿Y por qué lo digo? Porque mientras el gobierno concentra la agenda, se vuelve dueño de la agenda pública, pues no se habla del aumento de las ejecuciones en el país, no se habla de los ejecutados que hubo en Playa del Carmen hace 15 días, no se habla de la violencia creciente, no se hablan de los problemas del país, y entonces estamos metidos en la agenda de polarización que el presidente nos ha querido meter, concentrando los costos en la población de más altos ingresos, usuaria de vehículo, y engañando a la población, al resto de la población, diciendo que es una medida de combate al robo de combustible. Si fuera una medida de combate al robo de combustible, lo primero que debíamos haber visto es a la mafia de huachicoleros y de ladrones de combustible detenidos para evitar que cuando se abran los ductos los vuelvan a saquear a la empresa. Es todo lo que yo quisiera comentar, ¿no? Y celebro mucho, maestro Gaviño, este esfuerzo por no querer polarizar ni partidizar las decisiones, sino por hacer una opinión informada, pues a partir de la participación de los expertos. Agradezco mucho al diputado Mauricio Tabe su intervención y desde luego indicarles que está abierta la participación para si alguno de los panelistas o inclusive alguna gente del público quisiera hacer alguna pregunta directa, alguna moción. Aquí tenemos la posibilidad de hacerlo de una manera abierta y sin tapujos y sin mordazas.
Es muy importante, ya estamos transmitiendo, vamos a dar una liga para que cualquier persona pueda verlo, y hago un llamado a servicios parlamentarios para que nos auxilie, para que se pueda subir la señal a internet, y que nos entreguen la grabación completa para subir todo el foro completo a internet en las próximas horas. Tiene la palabra nuestro amigo, el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, diputado. Muy buen día a todos los presentes y, por supuesto, a toda la mesa que nos acompaña el día de hoy. La información con relación al tema de lo que ha sucedido desde hace 15 días hacia atrás es muy diversa. En algunos estados, como hemos visto, el desabasto y escasez es más intenso, más agudo. Las cifras son fuertes, lo que está pasando en estados que curiosamente llama mucho la atención, son de oposición, gobernados por Acción Nacional, gobernados por el PRD, gobernados por el PRI, en donde se ha agudizado demasiada esta situación. Llama la atención mucho el caso Puebla, llama mucho la atención del estado de Veracruz, que es el estado número 1 y número 2 en la República Mexicana, donde más se han registrado estos acontecimientos de robo de combustible de hidrocarburo, no de ahorita, sino de tiempo atrás. Yo me sumo a lo que el presidente de la República ha venido diciendo en sus conferencias matutinas. Tenemos que llamar a cuentas a los exfuncionarios que se pasaron de la raya, aquellos que dieron concesiones a servidores públicos, representantes sociales, diputados, exalcaldes, se les tiene que llamar a juicio, se les tiene que llamar a cuentas. Y si la responsabilidad va más allá, creo que es una obligación del Estado mexicano hacerlo. Pero así como lo han manifestado quienes me antecedieron con el uso de la palabra, yo también creo que es una obligación del Estado darnos la información correspondiente. Son muchísimos las cifras que tenemos por Estado y a nivel nacional de las pérdidas que se han dado, ya lo decían claramente, de acuerdo a por individuo cuánto puede estar ascendiendo estas pérdidas. La clase más afectada, sin duda, es las personas que tienen el uso de vehículos, el caso específico de los operadores de los servicios de taxis, por hablar solamente de la ciudad. Están los datos muy claros de los consumidores en el tema de turismo, en el tema de restaurantes y demás, el tema de la central de abastos, que cómo les ha sido afectado esta situación. Pero yo quisiera hacer énfasis de lo que pasa con relación al tema de estos 11 ductos, que ahorita ya no lo decían. En una estrategia, como la ha querido llamar el presidente de la República, nos ha manifestado él que su estrategia fue precisamente clave en estos estados donde tenemos el día de hoy este desabasto. Pero yo decía hace un momento el tema de Puebla y el tema de Veracruz, ¿por qué no se ha tocado? En cualquier estrategia, en cualquier situación como el día de hoy nos la plantean, pues debemos de medir exactamente hasta dónde llega la consecuencia. Y creo que lo que pasó en la Ciudad de México fue una consecuencia mal calculada. No estaba en el radar del gobierno de la ciudad que la Ciudad de México entrara en esta dinámica. Sí estaba en el radar de ellos apretar un poquito estos estados y decir, bueno, los costos políticos tal vez no serán tales porque son gobiernos en donde al presidente de la República no le favoreció el voto, como el caso de Guanajuato particularmente, que fue el único estado donde el presidente de la República no ganó la presidencia. Y el tema de la Ciudad de México, por lo que también él mismo nos ha informado, más de 6 veces se ha dañado este ducto, más de 6 veces. Y se ha dañado precisamente porque el ducto no está siendo cuidado como nos lo ha venido manifestando. Es decir, el día de hoy, después de cerca de 10 días que está la problemática, se lanza toda una estrategia ahora sí de cuidado de los ductos, cosa que debió haber sido, a mi punto de vista, antes de tomar este tipo de decisiones. Pero pues al final no se hizo, al final la Ciudad de México fue un daño colateral que no estaba calculado y que el día de hoy, pues por lo menos tuvimos en escasez aproximadamente 7 días en la Ciudad de México. ¿Quiénes fueron los afectados? Ya daban los datos ahorita que son súper interesantes, los operadores de taxis,
que son aquellos que traía un ejemplo que me encantó mucho para que nos demos una idea de cómo está la situación del tema de los operadores de los taxis. Y en promedio los autos más comunes para el uso de taxis o este servicio ilegal que es Uber son modelos compactos y medianos. Y aproximadamente su rendimiento en promedio en la ciudad es de 14 kilómetros por litro y su capacidad promedio en el tanque de gasolina es de 40 litros. Como una comparación, la Avenida de los Insurgentes tiene una longitud de 28.8 kilómetros aproximadamente, por lo que sin tráfico, un tanque alcanza para recorrer 10 veces dicha avenida de ida y vuelta, lo cual evidentemente no pasa por la situación que todos conocemos. Pero son de las clases más golpeados, sin duda, y son a estas partes a las que precisamente el día de hoy decimos todos, sí estamos a favor de que se combata el tema del robo de hidrocarburos, por supuesto. Yo creo que aquí ya se ha dicho claramente que todos estamos a favor de que se haga. Es algo y celebramos que el gobierno esté actuando de acuerdo a sus atribuciones. Eso es su obligación. Su obligación es esa y otras muchas más. Qué bueno que lo están haciendo. Pero lo que nosotros no estamos de acuerdo es precisamente la forma de implementar este tipo de políticas públicas, porque salimos en consecuencia muchos capitalinos pues no beneficiados de las decisiones que se están tomando. Ayer me llamó mucho la atención la declaración del general, el secretario de la Defensa. Nos mostraron unas imágenes de cómo los helicópteros y los vehículos militares tienen rodeados a las personas que dañan los ductos que abastecen a la Ciudad de México y ¿por qué no hay detenidos? ¿Por qué nos hacen creer que solamente el tema delictivo viene de manera interna de Pemex, cuando también externamente la población tiene mucho que ver, precisamente por lo que decían, para no tratar de afectar la popularidad del presidente? Y yo creo que si vamos a entrar a una estrategia, hay que asumir las consecuencias de ello. Y como tal debemos nosotros hacerlo, debemos entrarle al 100% al tema para que se pueda llevar a cabo una estrategia correcta. Pero yo quiero dejar algo a la mesa. Y son estas preguntas de ¿qué va a pasar después de esto? Se está normalizando el tema del abasto de gasolina aquí en la Ciudad de México y nos ha dicho el presidente que en esta misma semana se está restableciendo en los demás estados. Se han anunciado la compra de pipas como una nueva estrategia para lo que viene, que eso creo que es lo que nos importa en este momento. ¿Qué sigue después de esto? Se cerraron los ductos para evidenciar que el día de hoy cuántas fugas habían. Se cerraron los ductos para ver dónde estaban las afectaciones más grandes, se cerraron esos ductos para evidenciar pues lo que todos ya sabíamos, que se robaban el hidrocarburo. Pero el día de hoy, ¿cómo vamos a terminar con ese traslado de gasolina que se hace por los ductos? Y entonces nosotros vamos a migrar ahora a trasladar el combustible por pipas o por ferrocarril, como lo ha planteado el presidente el día de hoy. Mi pregunta sería, ¿esa sería la estrategia que el gobierno de la ciudad, que el gobierno federal el día de hoy está planteando? ¿Cuánto costará esta estrategia? ¿Cuánto nos va a costar a todos los mexicanos si es que es así, que lo va a trasladar el presidente el día de hoy a través de pipas y a través del ferrocarriles? Porque el día de hoy sabemos perfectamente que la infraestructura ferroviaria no nos da para trasladar combustible por toda la República Mexicana. Y si con esto nos garantiza el gobierno de la ciudad que ya no habrá más robos, que eso yo creo que es la pregunta más importante el día de hoy. Si con esta estrategia de cerrar los ductos, evidenciar lo que el día de hoy está pasando, y como todos decimos, bueno, pues todos tenemos paciencia, vamos a apoyar como nos lo han pedido, perfecto. Pero si después de este sacrificio, porque para muchos fue un sacrificio, el irse a parar 5 horas de tu día a día en una gasolinería, pues yo creo que es un sacrificio que hacemos muchos, muchísimos. Quedarse a dormir o alternarse, padre, hijo y madre, perdiendo horas productivas de esta ciudad para poderlo hacer, pues yo creo que sí es un sacrificio. Si el sacrificio que nos ha pedido el presidente de la República y otras autoridades nos han pedido que lo hagamos, la pregunta es, ¿con eso se va a terminar el robo de combustible? Si con eso se va a terminar, adelante. Pero ¿cuántas veces más tendremos que hacer este propio ejercicio? Y desde luego, ¿cuál va a ser el costo-beneficio de esta estrategia? Que yo creo que es lo más importante, o al menos es lo que el día de hoy nos interesa o nos gustaría conocer.
Yo lamento mucho que, por una parte, celebro que tengamos estos foros abiertos con especialistas y desde luego con legisladores preocupados, interesados en esta situación, pero lamento mucho que esta comisión permanente de este Congreso de la Ciudad se haya negado a debatir este tema cuando más álgido estaba el tema. Y yo lamento mucho que la posición sea esa en este Congreso. Y desde luego que lamento todavía más que tengamos que buscar estas alternativas para poderles dar una información de especialistas, porque ya lo vimos todos en el Congreso de la Unión. No asistieron los responsables de la Secretaría de Energía, no asistieron el director de Pemex, y hay una razón. El único autorizado, y ahorita lo escuchamos, el único autorizado para hablar del tema es el presidente de la República, nadie más. Porque tienen miedo precisamente a todo lo que se ha dado a conocer internacionalmente, que es el tema que seguramente ahorita en una siguiente ronda podemos dar los datos estadísticos precisamente de las importaciones de los barriles, que creo que es un tema fundamental también para disipar muchas de las dudas que el día de hoy se han generado. Pero qué lástima que no se estén dando estos foros precisamente para poder informar a la población de lo que está de lo que está pasando a nivel de la República Mexicana y desde luego la Ciudad de México. Yo dejaría mi intervención en este momento para darle paso a los demás compañeros legisladores. Muchas gracias. Agradezco mucho al diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, subcoordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, su intervención. Hacer una aclaración, amigas, amigos. Me están informando que se va a empezar a transmitir ya desde la página del Congreso en este momento. Nos habían indicado que no se podía, hicimos un llamado a servicios parlamentarios que interviniera, sin embargo ya me aclararon, la propia coordinadora de servicios parlamentarios se presentó, me informó que no depende de su área la transmisión de Internet, sin embargo ya la Dirección de Comunicación Social empezó a transmitir este foro y entonces damos la bienvenida a todas las personas que nos pueden ver por Internet en este momento. Y agradezco a Servicios Parlamentarios su intervención, gracias a ella pues, se puede ya estar viendo en Internet. Situación que era, siento y lo señalo, una descortesía, pero más que eso, una mordaza que imponen a los diputados de oposición, cosa que no debe de ser, porque hay una ley que habla de la obligación de todas las diputadas y diputados de hacer un parlamento abierto. Voy a pedirle al diputado Jorge Triana que nos haga favor de dar sus comentarios. Del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Primero que nada, celebrar la realización de este foro. La verdad es que hacen falta en este Congreso de la Ciudad de México muchos espacios como este de participación en libertad, de expresión, de ideas de todo tipo, porque no se hace un país desde la unanimidad, los países se hacen desde la pluralidad y creo que esta es una clara muestra de que sí se puede hacer. Entonces yo festejo la realización de este foro y de cualquier otro que se lleve a cabo. Si desde los medios institucionales que tiene este Congreso, las voces críticas, tenemos la puerta cerrada para poder hablar, pues hay que abrir nuestros propios foros y por eso creo que es muy relevante, cobra mucha relevancia este espacio de participación. Miren, vale la pena, y después de haber escuchado lo que han dicho los panelistas esta mañana, vale la pena poner un piso a la discusión que vamos a tener el día de hoy, un andamiaje sobre el cual inicia todo esto. Miren, este desabasto inducido por el gobierno lo detectamos, o lo detectó la opinión pública más bien, desde el día 31 de diciembre, cuando en el estado de Michoacán hubo quejas de ciudadanos de que había algunas gasolinerías cerradas y de que no había el combustible o la cantidad debida para poderse abastecer de manera habitual. Para el día 5 de enero ya eran 8 las entidades federativas afectadas. Y no fue hasta que el desabasto tocó la Ciudad de México que vino una declaración contundente de parte del presidente de la República, quien, por cierto, fue elegido como vocero del tema. Es decir, el presidente de la República hace las veces de director general de Pemex, hace las veces de secretario de Energía, hace las veces de vocero de él mismo, es decir, del presidente de la República.
de lo único que no ha hecho las veces es de presidente de la República. Esto es algo, de verdad hay que analizarlo, hay que llamar la atención a todo esto porque es muy grave, es un tema de comunicación, yo no sé si de manera deliberada o accidental, pero que así se ha dado. Porque miren, primero se negó la existencia del desabasto, y esto está documentado, todo lo que les voy a decir. Después se dijo que no había ningún problema, que se solucionaba en un día porque era parte nada más de algunas medidas que estaban tomando para combatir el robo de combustible. Después se dijo que el robo de combustible, el huachicoleo, no existía, porque eso se dijo, que no existía, que era una tomada de pelo, eso es la frase, el robo de combustible, que simplemente era una fachada para tapar lo que realmente sucedía en Pemex, que era un desfalco multimillonario y que se reportaban las pérdidas, como esta ordeña a los ductos. Sin embargo, el desabasto continuaba. Cuando aparece el desabasto en la Ciudad de México, pues el argumento fue que estaba siendo saboteado un tramo de ducto, ya hasta lo conocemos, estamos muy familiarizados con él, el tramo Tuxpan-Azcapotzalco. Todos los que no conocían este ducto, pues ya es parte de nuestra vida diaria. Y digo que es parte de nuestra vida diaria este ducto porque fue saboteado durante 6 días consecutivos. Yo no sé si en alguna otra parte del planeta Tierra un tubo haya sido perforado en 6 días consecutivos cuando había una vigilancia de cerca de 1,500 efectivos del ejército mexicano cuidando un tubo. Entonces, cumplimos 10 días de desabasto en la Ciudad de México a consecuencia de que un tubo fue saboteado durante 6 días. Esto no lo digo yo, esto lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la realidad es que los días pasan, uno puede llegar a entender que es parte de una estrategia, puede cuestionar la efectividad de esa estrategia o si es una buena o mala idea, se hicieron incluso bromas al respecto. Pero la realidad es que cada día que pasa, donde persiste este problema, en mayor o menor medida, ciertamente, por lo menos en la Ciudad de México, hemos visto que empieza a normalizarse la situación a partir del día de ayer. Pero cada día que pasa, pues se despiertan más dudas y más sospechas, fundadas por supuesto, sobre lo que puede ser la verdadera razón que originó este desabasto, que a decir del propio presidente es un desabasto inducido por el propio presidente de la República, por órdenes del presidente de la República, que decidió cerrar las válvulas de los ductos para que no pudieran ser ordeñados estos ductos por el crimen organizado. Sobre todo porque no tenemos a la fecha un elemento tangible, uno solo, que nos haga suponer que ha sido efectivo este plan, esta cruzada del presidente de la República. Se habla de 700 carpetas de investigación abiertas, esto apenas lo dio a conocer el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República el día de antier. 700 carpetas de investigación, pero no se dice contra quién. Se habla de cerca de 300 personas detenidas, 300 es muchísima gente, y no conocemos sus nombres, en dónde se detuvieron, qué fue lo que hicieron, solamente fue un informe. Y se habla de cerca de 1,5 millones de litros de gasolina incautados, que tampoco los hemos visto. Vaya, no nos han mostrado un bidón de gasolina incautado físicamente. Entonces, quiero suponer que los resultados, estos que se están dando a conocer, la gasolina incautada, las carpetas de investigación, 3 funcionarios de altos niveles de Pemex, que también dicen que están siendo investigados por estar coludidos con el crimen organizado. Contrario a lo que dice el presidente de la República, que dice que no va a tocar a ningún alto funcionario de Pemex, que no están siendo investigados, sale el procurador en funciones a desmentir o decir, sí, son 3, no sabemos quiénes son. Pero todos estos resultados, a mí me queda una duda. Son resultado, suponiendo que existan, son resultado de esta estrategia de cierre de ductos, o pudimos haber llegado a los mismos resultados sin afectar a la ciudadanía. Esa es la duda que yo dejaría sobre la mesa, porque yo no sé si para detectar estos 3 funcionarios de Pemex, que seguramente los hay muchos más, coludidos con el crimen organizado, era necesario dejarnos sin combustible durante tanto tiempo, ¿no?
Yo creo que nadie aquí, nadie en su sano juicio puede demeritar, desestimar cualquier acción que tome la autoridad, el gobierno, para combatir un delito tan grave como es el robo de combustible, que a decir del presidente de la República, pues hace una merma de casi 70,000 millones de pesos anuales. Esto es muchísimo dinero. Por supuesto, es un hueco financiero impresionante, un boquete terrible el que hace a las finanzas del país, y sobre todo en una empresa que es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Uno se puede explicar el estado tan deteriorado de las finanzas de Pemex cuando observa todo lo que ha sucedido, pero no solamente con el robo de combustible, con todo lo que ha hecho el sindicato. Y digo el sindicato porque también hay denuncias públicas de que el sindicato tiene algún nivel de responsabilidad en este robo de combustible. El presidente de la República ha dicho que no hay una sola denuncia al respecto. Bueno, nada más yo presenté 2 hace 2 años, que siguen vivas. Entonces, yo no entiendo por qué dice que no hay denuncias y que no hay pruebas al respecto. Entonces, es una serie de contradicciones que nos hacen generar muchísimas dudas, más allá de todo lo que se ha dicho, que si se cerró la llave a la importación de gasolina o al crudo ligero, que si hay en el puerto de Tuxpan o en Coatzacoalcos casi 30 buques cargueros varados desde hace 15 días, que no pueden descargar el hidrocarburo en las terminales, en las TARS, porque están saturadas, es decir, todo el problema logístico que tengo entendido que se explicó aquí a precisión. Más allá de todo eso, sí estamos en todo nuestro derecho, cualquier ciudadano está en todo su derecho de exigir una explicación y que se le aclaren dudas de por qué una estrategia legítima, porque es legítima en su intención, afecta a un ciudadano de a pie. El gobierno está obligado a combatir el crimen organizado y la corrupción con toda la fuerza del Estado, con toda energía, pero sin afectar a los ciudadanos. Ya se dio cuenta aquí también de las afectaciones a nivel económico que estamos teniendo, porque ha habido también una estrategia comunicacional más a ras de tierra, más por la plomería, más entre la gente en redes sociales, diciendo que esto solo afecta a las personas que tienen vehículo. Nada más falso, nada más falso. Por supuesto que afecta a las personas que tienen vehículo, por esto tiene un efecto cíclico muy grave. Ya la Coparmex hablaba de una afectación, de una merma de casi 1.500 millones de pesos hasta la semana pasada. Ya hablaba de 3.600 empresas que han reportado afectaciones también hasta la semana pasada. Nada más en el estado de Querétaro se habla de que todos los días bajan las ventas de los comercios en un 10%. En el estado de Guanajuato se reportan pérdidas de 100 millones de pesos al día. Y hay cosas que todavía no estamos viendo. El encarecimiento de productos básicos, que seguramente habrá algún tipo de escalada inflacionaria, ya se hablaba también de ello hace un momento. Por supuesto, ya hay una suerte de desabasto de productos en los supermercados. No es desabasto porque no es la definición, pero sí hay una demora de los proveedores en entregar los productos, entonces vemos menos productos ya en los supermercados. En el estado de Jalisco sí se reporta ya desabasto de carne y de huevo de entrada y de algunos otros productos de primera necesidad. Entonces, los efectos sí son nefastos para la sociedad, pero lo grave no son nada más los efectos. Miren, decía un gran pensador de mi partido que había 2 tipos de males que afectaban al ser humano: los evitables y los no evitables, el dolor evitable y el dolor no evitable. El dolor no evitable es el que viene de los siniestros, de las catástrofes naturales, un huracán, un sismo, un terremoto. Tuvimos desabasto de productos básicos cuando el sismo, ¿no? El último que tuvimos en el año 2017, eso es inevitable. Pero hay el dolor evitable, los males evitables, y estos son los que genera el propio ser humano. Para mí este es un mal evitable, todo lo que estamos viendo del desabasto, porque fue una decisión de un ser humano y se pudo haber evitado. Y me resisto, me niego a pensar que no se pueda combatir el crimen organizado, que no se pueda combatir a la delincuencia, que no se pueda combatir a la corrupción en las altas esferas del gobierno sin hacerle daño
a personas injustamente, a personas que no tienen ningún nivel de corresponsabilidad. Me resisto a pensarlo. Me resisto a pensar que los ciudadanos estén obligados a pagar algún costo por el combate a la corrupción de los políticos, porque este es un tema entre políticos. Y yo creo que hay una medida muy injusta y no ha habido el nivel de responsabilidad para poderla tomar. Además, seguimos sin mucha información, porque aquí solamente hay de dos sopas. Uno, suponiendo sin conceder que se trate de una estrategia bien intencionada del señor presidente para combatir el mercado negro de combustible, el robo de combustible, el contrabando, etcétera, y que además sea una buena decisión de entrada, pues está pésimamente ejecutada porque ya hay un cuello de botella en Veracruz, porque ya hay un problema logístico que se salió de las manos. La prueba está en que apenas se acaba de ordenar la compra de 500 pipas, cuando estamos a la mitad del proceso de desabasto. Bueno, espero que ya por concluir, pero esto no se previó desde antes, entonces es una decisión negligente en el mejor de los casos, que obedece, tal vez sí, a una buena intención, no quiero juzgar eso en este momento, pero obedece sin duda alguna también a incompetencia gubernamental. De eso no tengamos la menor duda. La prueba está en esta compra de pipas que viene a destiempo y no viene desde un principio. No se previeron los efectos nefastos que se iba a tener sobre la economía, sobre la ciudadanía y sobre todo, pues, sobre la vida cotidiana de millones y millones de personas. Entonces creo que aquí ha faltado muchísima información, ha faltado muchísima transparencia para poder aterrizar todo este ejercicio que se ha venido llevando a cabo, y ha habido una campaña de difusión y de comunicación, es así, bastante dolosa, de parte de partidos políticos simpatizantes con el presidente de la República, también, insisto, a ras de tierra, donde se polariza, donde se maneja un discurso maniqueo, donde pareciera que todos los que osamos y nos atrevemos a cuestionar el origen de este desabasto es porque estamos a favor del robo de combustible. Y esto es un despropósito. Esto nos divide. Prácticamente se nos tacha de guachicoleros si osamos cuestionar la estrategia que se está llevando a cabo. Cuando hemos dejado claro, yo he escuchado a todos los de esta mesa decirlo, desde un principio que hay que combatir este flagelo de manera enérgica, pero sin dañar a la ciudadanía. Y sí se puede, miren, les voy a hablar un poco rápidamente para no extenderme con el micrófono, pero les voy a hablar un poco de lo que se hizo en Colombia. ¿Qué se hizo en Colombia? 4 cosas. Primero, se creó una fuerza policial especial para atacar el robo de combustible, ¿no? Nuevos elementos. Ahora que se aprobó la Guardia Nacional, bueno, pudimos haber utilizado toda esa energía para un fin mucho más efectivo, ¿no? Una fuerza especial policíaca específicamente para el robo de combustible. 2, se creó una fiscalía autónoma integrada por ciudadanos sin partido, porque por supuesto hay un problema de corrupción ligada a la impunidad del relevo del gobierno, y esto tenía una fuerte connotación partidista y política. Se crea esta Fiscalía Especial Autónoma. 3, se compró tecnología de punta, que entiendo que también la tiene Pemex, o no sé si esté un poco desfasada, ignoro. Se compró tecnología de punta para que de manera satelital y georreferenciada se pudiera estar vigilando de manera permanente los poliductos y no pudieran ser susceptibles de ser ordeñados y perforados. Y además mostraba cuáles eran los puntos más vulnerables. Y 4, pues se atacó el problema de manera enérgica, lo que decíamos. Se persiguieron los delitos, se abrieron carpetas de investigación o indagatorias. Sí, les tomó muchos años tener resultados, pero al día de hoy han reducido su problema en cerca de 95%. Pero lo más importante de todo lo que les acabo de decir lo hicieron sin desabastecer un solo día de combustible a sus ciudadanos, sin dañar la vida cotidiana de millones de colombianos en ese lugar, sin afectar a la población. Así es que sí se puede. Que no nos digan que era la única alternativa, porque había muchas. Pareciera que la agenda pública ya es monotemática, pareciera que la agenda pública se centra en el robo a combustible,
y que todo lo que pasa en este país tiene que ver con el robo a combustible, que es el único problema que tenemos. Y la verdad es que no es así. Nuestro país es mucho más que el robo de combustible, nuestro país es mucho más que la corrupción de sus autoridades, nuestro país es mucho más que la delincuencia y afortunadamente nuestro país es mucho más que su gobierno. Con esto concluyo. Muchas gracias. Agradezco al diputado Jorge Triana sus comentarios y vamos a darle paso al diputado Víctor Hugo Lobo, subcoordinador de la fracción parlamentaria del PRD. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado Gaviño. Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Saludamos sin duda y agradecemos la presencia de los distinguidos invitados especiales, de especialistas, de compañeros legisladores y sin duda a los vecinos ciudadanos que tienen mucho interés en este tema, le dan seguimiento y que han estado, por supuesto, haciendo llegar algunos planteamientos, preguntas, comentarios. Y primero, bueno, saludar este espacio que en esta soberanía, ahora ya el primer congreso de la ciudad, pues también nos extraña que no esté uno de los grupos parlamentarios, el grupo parlamentario mayoritario, pareciera ser un método, una estrategia, el no debatir, el no discutir, el no aclarar, el no informar. Pareciera ser que ese es el método, una vez que también en la comisión permanente se evitó y se bajó el tema de discutir y de buscar alternativas en beneficio de los ciudadanos desde este poder que bien puede ayudar mucho a mejorar las condiciones y evitar y mitigar los impactos negativos en contra de los ciudadanos. Sin duda, todos hemos tenido, por supuesto, con las intervenciones que se han presentado por mis compañeros y los invitados, información adicional que nos permite tener elementos para un mayor análisis, para, por supuesto, ir construyendo nuestra opinión, que sin duda es la más importante. Y vale la pena en este momento, porque en los primeros 30 días del gobierno actual en la presidencia de nuestro país, se está definiendo ya una ruta y una estrategia y un mecanismo de cómo se piensa gobernar y cómo piensan meter, sin duda, a los ciudadanos, no en temas que puedan ser necesariamente y desde nuestra perspectiva donde el ciudadano debe de intervenir. Y creo que por eso tenemos que advertirlo, tenemos que observarlo. Si bien nadie está en contra y por supuesto nadie en su sano juicio podría estar claro de la necesidad del combate de todos los actos delictivos que suceden en el país, sin embargo también tenemos que tener claro que el combate a las mafias de poder, que el combate al narcomenudeo, el combate al robo de combustible, no es un problema de los ciudadanos, es un problema del Estado, es una obligación del gobierno evitarlo. No vamos a combatir los ciudadanos al narcomenudeo, ni vamos a combatir a las altas mafias. Podemos ser solidarios, podemos ser responsables, pero es la responsabilidad del gobierno. Para eso se elige, para eso se nombra y para eso toma la decisión y protesta hacer cumplir la ley y hacer y garantizar las condiciones de los ciudadanos. Quienes hemos tenido la oportunidad de gobernar y ser electos para gobernar, tenemos claro que lo primero que se tiene que tener es un diagnóstico claro, un balance puntual de la problemática, el objetivo puntual, por supuesto la estrategia, la táctica, la implementación, la supervisión, la evaluación, la corrección y la modificación de esta para garantizar que se llegue al objetivo deseado. Y uno de los elementos fundamentales es la comunicación. ¿Por qué no se han tomado estas decisiones mediante esta metodología clara, obvia y evidente? Pues que lo claro es que no haya información. ¿Para qué? Pues desde mi perspectiva para generar confusión, para generar miedo, para generar angustia, para generar estrés y por supuesto esto se me hace desde mi perspectiva una decisión muy aventurada, porque esto está generando desabasto, está generando especulación, está generando altos costos, está generando incertidumbre en los ciudadanos y eso desde nuestra perspectiva nos parecen decisiones poco responsables. El objetivo es claro, es bueno, sin embargo, yo creo también desde mi perspectiva cuando veíamos problemas muy graves que venían en las decisiones y en las definiciones del Estado mexicano, como el tema de si queremos que regule la seguridad pública en el país, el ejército a través de una Guardia Nacional con un mando único militar, ese era el gran tema, o el tema 4 días antes de la muerte o el homicidio
del gobernador del estado de Puebla, de la gobernadora y un senador, cuando eso generaba en el imaginario de todos los ciudadanos una gran preocupación de qué estaba sucediendo, el tema de lo que venía del fiscal general del país, determinar quién iba a generar estas condiciones, pues de repente se toma de manera espontánea la decisión de generarnos, pues desde mi perspectiva, una cortina de humo o una caja china o como le llamen, generarnos una condición. Cuando estas decisiones de gobierno se toman de manera express y se toman de manera prácticamente emergente, es para garantizar y detectar de manera prácticamente con las manos en acción a los delincuentes. Esto de actuar de manera inmediata y no avisarle a nadie, pues era evidentemente un acto para detectar y determinar quiénes estaban actuando en flagrancia. Cuando se toma la decisión de cerrar ductos y de generar un desabasto, pues es que el otro día tenían que haber aparecido a quienes había que sorprender, pero ya vimos en los días siguientes a quién había que sorprender, a quién había que causarles el daño, y el daño no fue a los malosos ni a quienes robaban el combustible. Quienes fuimos sorprendidos fuimos todos los ciudadanos, todos los mexicanos y todos los capitalinos. Esa decisión, porque no fue una estrategia como se dice, fue una decisión. Una estrategia es una serie de acciones perfectamente revisadas e implementadas. Esa fue una decisión, solamente una decisión, cierren los ductos. Ya se han visto en todos los medios de comunicación cómo puede pensarse de manera hasta risible y hasta irónica, pues para generar y detener algún problema, pues cerremos las fuentes que resuelven el problema y con eso lo vamos a evitar. Alguien decía, oye, y de verdad se oyó en algunos foros, pues evitemos el narcomenudeo y la distribución de drogas a los jóvenes y niños y cerremos las escuelas durante un mes o durante unas semanas. Eso por supuesto, que pudiera haber parecido en un planteamiento algo risible, pues finalmente así fue como se tomaron las decisiones para garantizar. Quienes hemos estudiado y tenemos la oportunidad de revisar cómo fluye y cómo funciona todo un sistema de alimentación de insumos como el agua, como la red de drenaje, agua potable, los combustibles a la ciudad, quienes hemos tenido la oportunidad de estar conectados con estos, sabemos que hay decisiones que se tienen que checar. Son grandes redes, también que no quede duda de que solamente es un ducto el que alimenta el combustible a la Ciudad de México, que es solamente el de Tuxpan a Azcapotzalco. No es cierto, hay una gran red de ductos que distribuyen gasolina a la Ciudad de México, y ya lo vimos en esta presentación de Pemex, de que fue un sabotaje, de que fue un tema provocado, de que todo el pueblo tiene que sumarse a esta batalla épica en contra de los malosos y tenemos que ganar los mexicanos y todos somos contra los traviesos, ahora son los traviesos. Pues yo creo que no debe ser la forma de tratarnos como capitalinos y como mexicanos. Hemos dado desde el PRD la posibilidad, la facultad de que los ciudadanos sean mayores de edad, de que se respeten sus derechos, de que se respeten sus garantías, de que se respeten sus libertades. Para eso hemos trabajado 27 años, no para que se nos diga cuándo y cómo debemos de consumir, no para que se nos diga cómo, dónde debemos de actuar. Esas libertades es las que hemos construido quienes hoy generamos y somos una condición de oposición en la capital. Por eso no debemos de dar reversa a ninguno de nuestros derechos. Nuestros derechos de consumidores también es un derecho. Nadie nos puede decir exactamente cómo y dónde debemos de consumir. Nadie debe ser ni excluido de esta condición. Para eso se generó y construimos la Profeco y una ley de consumidores. Hasta para eso nos dimos libertades, garantías y derechos los ciudadanos de esta capital. Por eso no debemos de permitir y no debemos de ver a simple vista que estas cuestiones son simplemente daños colaterales, como se mencionaba. Pareciera ser una estrategia para mantener preocupado, distraído a nuestro pueblo en una batalla que no es la batalla de todos, es la batalla de quienes elegimos para gobernar este país. Ellos tienen que garantizar que eso no suceda sin impactar a la ciudadanía. Ellos deben de garantizar lo que se prometió. Ahora, como eso de bajar el tema de la incidencia delictiva y vemos que hoy hay más muertos que nunca en el país porque no hay una estrategia, porque ha habido incapacidad, porque ha habido planeación. No quiero que sea un gobierno de simbolismos ni de ocurrencias. Así se decía un día que la Guardia Nacional no iba a haber ejército en
en la calle, al otro día que sí iba a haber ejército y se iba a militarizar, ayer que ya nada más la mitad y nada más poquito, y que mita y mita, y que bueno, pues prácticamente parece un gobierno de prueba y error, a ver hasta dónde aguanta o a ver hasta dónde el pueblo va aceptando las condiciones sin un método, sin una estrategia y sin un objetivo. Por eso estamos convencidos de que esta batalla, pues yo espero que en estos días se va a resolver, que nos digan los 80,000 millones de pesos que ya nos costaron 15 días de desabasto, de presión, de angustia, ¿en qué se va a invertir esos 80,000 millones de pesos? Porque hablar de 600 pipas, pues a 5 millones estamos hablando de 2.500, 2.700 millones de pesos, que eso fue lo que se resolvió, dijeron, en los primeros 4 días. ¿Qué se va a hacer con los 80,000 millones? El principal impuesto que se cobra por combustible, el principal ingreso, casi el 27% del costo de cada litro de gasolina, es un dinero que se le va al gobierno federal. Pues supongo que si ese dinero ya no lo vamos a gastar y ya no lo vamos a perder, pues debería de ser el precio que debería, el porcentaje que debería de bajar la gasolina. ¿Qué razón habría para ya no bajar el precio de la gasolina? Una vez que en diciembre se aprobó ya el presupuesto para programas sociales, el presupuesto para el tren, el presupuesto para la refinería de Dos Bocas en Tabasco, todos esos programas ya estaban perfectamente atendidos, subsidiados en el presupuesto federal. Ahora estos 80,000 millones, pues yo creo que si ya le pagó el costo los capitalinos y los ciudadanos mexicanos, pues a ellos debería de reducirse el costo. No hacerlo sería un despropósito y ahora la duda sería dónde van a estar esos 80,000 millones. Yo no quisiera extenderme demasiado, también revisar el tema de, todos tenemos datos evidentemente de todo lo que se ha dejado de generar por este impacto a la ciudadanía. Solo mencionar, prácticamente en los 9 primeros días del año, el gobierno federal importó y compró en solo 9 días la gasolina que compró en 5 meses anteriores. En 5 meses anteriores, lo equivalente lo compró en 9 días, a Shell, a Exxon y a muchas otras. ¿Por qué? Por falta de planeación. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de un problema que estaba generando hacia los ciudadanos. Por supuesto, quienes estén interesados, estas cifras las tenemos de manera muy puntual y las fuentes. Finalmente, las decisiones nos están costando más. Ayer mencionaba Citibanamex, y solo por aquí mencionar el dato, ayer Citibanamex estimaba que una pérdida total de prácticamente 39,000 millones de pesos del Producto Interno Bruto atribuido a la escasez de gasolina. Nos costó más, ahora como dicen, el caldo que lo que estamos generando. Fue más costoso que lo que estamos ahorrando en esta decisión. ¿Ese era el mecanismo? Por supuesto que no. ¿Esa era la única alternativa? Por supuesto que no. ¿Era la alternativa para distraer y mantener a todos los ciudadanos en torno a un problema y en torno a una supuesta guerra contra los traviesos o malosos? Pues sí, eso es, tanto es así que nos mantiene en este foro revisando, pero advirtámoslo a tiempo, que no sea un método, una mecánica ya que se vuelva costumbre el de meter a los ciudadanos en lo que debe ser la responsabilidad de un gobierno que ya vimos que no tiene información, que no tenía un balance. Ya vimos que el mismo presidente de la República, como bien se ha dicho, pues hasta le pregunta a su secretaria de Estado los datos, las cifras, y le dice que ya merito los tiene, ¿no? Que en unos días se lo pasa, imagínense, y sigue en el cargo. El PRD por eso pidió la renuncia de la secretaria de Energía, porque alguien que tenga esa condición y que ha afectado tanto a los mexicanos no puede ser quien conduzca los caminos de una de las áreas estratégicas para el desarrollo de los mexicanos. Sería cuanto por mi parte en esta intervención y saludar por supuesto y reconocer al maestro Gaviño su convocatoria. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias al diputado Víctor Hugo Lobo por sus comentarios y le pedimos al diputado Orlando Garrido López que nos haga favor de hacer uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación. Celebro la conformación de este foro porque justamente en la Comisión Permanente hemos tratado de alzar la voz y reflexionar, abrir el debate respecto a la escasez de combustibles y esta crisis en la que nos tiene el gobierno federal, y no ha sido bien recibido por la mayoría morenista de este Congreso. En la sesión de instalación
Se pretendió que no solamente fuera una sesión que durara 5 minutos para instalarnos e irnos, sino que empezáramos con los trabajos del Congreso y justamente empezáramos a debatir este tema y con los puntos de acuerdo que se tenían o se pretendían enlistar para solicitar información al gobierno federal. No lo quisieron, no se hizo y solamente duró 5 minutos, 15 minutos la sesión de instalación. En la siguiente sesión de la Comisión Permanente, que fue la del día de ayer, ya pudimos enlistar los grupos parlamentarios diversos puntos de acuerdo, solicitando información, solicitando comparecencias, pero también quisieron aplicar la mordaza a la oposición, pretendían negarle el derecho constitucional a la diputada Margarita Saldaña para presentar un punto de acuerdo por el cual solicitaba la comparecencia de diversos funcionarios del gobierno en la Ciudad de México. Esa es la tónica con la que han querido rehuir al debate y ya lo vemos también en el ámbito federal, ¿no? Ni siquiera han querido comparecer algunos secretarios de Estado ante la Comisión Permanente Federal. Aquí, ahora lo que hacemos es solicitar esta comparecencia, el día de ayer lo hicimos, de diversos funcionarios. Esperemos que se dé este diálogo republicano en donde la instancia gubernamental acuda al legislativo y se abra este diálogo no solamente en foros, sino ahora también en las comparecencias que hemos solicitado ante la Comisión Permanente, porque la Comisión Permanente es justamente la que opera en los recesos del Congreso. El Congreso no está de vacaciones, el Congreso debe seguir trabajando, estamos trabajando, los que estamos aquí son los diputados de la mayoría los que se han negado, como le he dicho, a este debate respecto de la escasez. Y por supuesto que se niegan a abrir el debate porque tienen pocos argumentos para defender esta estrategia. Esta estrategia, o más bien el motivo por el cual justifica el gobierno federal de que se da la escasez, primero lo atribuyeron a que fue un error logístico, un mal cálculo y que por ello estábamos sufriendo los ciudadanos. Después efectivamente dijeron que cerraron algunos ductos. Después comentaron que la culpa la tuvieron los ciudadanos que acudieron a hacer compras de pánico. Entonces, los culpables son los ciudadanos que se portan mal y por eso sufrimos todos. Después se dijo también que hubo una reducción en las compras, en las importaciones de los combustibles a Estados Unidos. Realmente fue una nota de un diario estadounidense y la presidencia simplemente la descalificó. Después, y el último argumento que da, el que hoy nos tiene aquí también, es que se debe a los sabotajes que están realizando algunas personas, no dice claramente quiénes, ¿no? Y esta falta de estrategia es justamente la que preocupa a la ciudadanía. Todos estamos con la incertidumbre de si mañana vamos a tener gasolina, si vamos a tener el tanque lleno, si lo vamos a tener vacío. Hoy nos dicen una cosa, mañana salen con otra y día con día en sus conferencias mañaneras viene una nueva ocurrencia en la estrategia. Primero fue cerrar los ductos, hoy nos dicen que compran 500 pipas, mañana nos van a decir alguna otra, pero lo cierto es que no hay un cronograma, no hay plazos, no se dice con qué día en específico se hará tal acción, qué fecha en específico tendremos resuelto el problema, cuál es la expectativa en que durará esto. Simple y sencillamente se dan respuestas vagas, se dicen que se van a implementar algunas acciones, pero de manera muy general, muy al aire, sin nada en específico. Y eso es justamente lo que nosotros hemos estado pidiendo desde Acción Nacional aquí en el Congreso, que nos den información puntual de cuándo comenzarán a dar resultados estas supuestas estrategias, porque ahorita solamente indican eso, cerrar ductos, comprar 500 pipas y poner a los soldados o a las policías a cuidar los ductos. Por cierto, resulta trascendental que el propio presidente en su conferencia mañanera diga que si bien el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco está vigilado por la milicia, se le escapen las personas que habían detectado. Pusieron hoy en la mañana unas gráficas donde los helicópteros detectaban camionetas y se veían unas personas ahí, unos puntos negros que dicen que eran personas que según estaban huyendo. No puede ser que toda la fuerza del Estado, todo el poder del Estado abocado en este tema y se le escapen así
de unos minutos en la madrugada a otros estos guachicoleros, estos traficantes. ¿Por qué? Porque no tenemos ni un solo detenido, ni una sola persona ha sido detenida, presentada. Tampoco nos dan la información de cuáles son los puntos del sabotaje que ha tenido este ducto y cualquiera otros que están funcionando en el país. Ni una sola foto, ni un solo video, ni la altura donde fue realizado el sabotaje. No tenemos información de nada y pareciera que debemos de creer todo lo que dice el presidente sin que nos presente la prueba fehaciente y fidedigna de lo que está ocurriendo. Así no podemos hacer un análisis puntual, un análisis detallado si no nos da la información. Sobre todo resulta preocupante que el propio presidente indica que sobre el ducto Tuxpan-Azcapotzalco incluso se han construido bodegas que las tienen detectadas, dicen, y que desde ahí, de estas bodegas, es donde se hace el huachicoleo. Bueno, ¿quién construyó? ¿Cuándo construyó esa bodega? ¿A quién pertenecía? ¿Quiénes eran las personas que operaban? ¿Cuál es la estrategia de inteligencia que se estaba utilizando? Ninguna. ¿Y cuál es también la estrategia en el uso de tecnologías? Ninguna. Solamente nos dicen, ahí están los militares, que uno cada 100 metros, uno cada 1 kilómetro, cuántos son, cómo están, quiénes están. Ahí está la Marina vigilando, pero no nos dicen cuál es el uso de la tecnología, habiendo casos de éxito como los que mencionaba el diputado Triana, en otras latitudes del mundo que han tenido resultados satisfactorios en el uso de tecnologías. Aquí no tenemos ningún dato de tecnologías. También resulta preocupante que nuestra jefa de gobierno, en vez de defender a los capitalinos respecto de la preocupación, de la zozobra que sufrieron en los días pasados ante la escasez del combustible, incluso se dieron disparos en algunas gasolineras, riñas entre los ciudadanos que estaban formados para que no se ganara uno a otro el lugar, es decir, este descontexto, este caos, esta crisis. No hubo una acción específica del gobierno de la ciudad, simplemente salieron a ser voceros de una estrategia de gobierno federal. Y no solamente ser voceros, sino estar a favor de esta estrategia y mal planeación que se está implementando con el tema del racionamiento de la gasolina. El racionamiento y este tipo de políticas que un gobierno se atreva a emprender, que le dicte a la sociedad, que le dicte al gobernado el racionar los bienes básicos, como en este caso el combustible, son la antesala para el racionamiento y para la normalización de la entrega de productos básicos. Por eso nos preocupa mucho que si algún día resulta que el sabotaje no fue mínimo, sino que el sabotaje realmente se da de manera trascendental y efectivamente nos quedamos más días sin combustibles, ¿qué va a pasar con la distribución de los alimentos, de las medicinas? Y ahí, como ya están normalizando la cadena de distribución vía el racionamiento, empecemos a hacer racionamiento de otros bienes básicos y esto por supuesto que no lo podemos permitir, no podemos normalizar en nuestra vida como capitalinos que nos digan que tendremos que formarnos cierto día, según el número de nuestra placa, nos dicen para abastecernos de combustible. ¿Qué pasará si efectivamente no da resultado positivo la estrategia y efectivamente nos quedamos sin gasolinas, sin combustibles? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es racionamiento, ya nos lo dijo el gobierno de la ciudad. No es una estrategia como por ejemplo algunos gobernadores como el de Guanajuato ya implementó, dijo no hay gasolina, aplicamos la compra de gasolinas desde Texas para que tengamos la distribución normal de combustibles. No es una estrategia de vida, simple y sencillamente nos dicen va a ser racionamiento. Eso es lo preocupante, lo que también ponemos sobre la mesa y también preocupante porque todo el mundo hemos escuchado, las redes sociales los dicen, que se está revendiendo el combustible en la calle ante la escasez, que sobre las filas están ahí tratando de revender el combustible, incluso algunos noticieros mostraban videos de cómo está siendo el modus operandi de esta reventa, pero ante esta reventa tampoco vemos una acción específica, un programa para que el gobierno de la ciudad lo está atacando, tampoco un solo detenido, no tenemos detenidos de huachicol, no tenemos detenidos de reventa, no tenemos ni un solo litro
confiscado de esta reventa o de este robo de combustibles. No tenemos ninguna información certera y ante esta falta de información es por lo que nos preocupa sobremanera desde Acción Nacional. Y seguiremos esperando la información que nos dé el gobierno, lo que hemos solicitado mediante puntos de acuerdo, que comparezcan y estaremos atentos al desarrollo de esta escasez o que se solucione la escasez de combustible en la capital. Muchas gracias, diputado Gaviño, por la invitación. Sigo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Orlando Garrido por sus comentarios. Les quiero comentar, amigas y amigos, que varios coordinadores de algunos grupos parlamentarios ya nos hemos puesto de acuerdo para proyectar estos foros ya periódicamente con otro alcance, con los temas, con los grandes temas de la ciudad y sobre todo cuando la comisión permanente o la comisión o cualquier comisión del Congreso o el propio pleno del Congreso limite la participación de los partidos políticos, vamos a tener la posibilidad de tener foros multipartidistas que nos van a permitir pues llenar el vacío que la mayoría está tratando de hacer. Un ejemplo es el día de ayer, tanto el diputado Orlando de Acción Nacional como el de La Voz, estuvimos subiendo varios puntos de acuerdo que fueron rechazados sistemáticamente. Y los acuerdos aprobados, no todos tuvieron la misma óptica en la prensa nacional. Por ejemplo, una felicitación al presidente de la República que acordó el partido mayoritario, salió como un acuerdo de la Comisión Permanente en los periódicos, gastando el recurso de este Congreso solamente por el acuerdo de la mayoría, lo publican como si fuera un acuerdo del Congreso, cosa que desde luego es a todas luces antidemocrático, porque debe haber, y en todos los congresos anteriores ha habido esto, que las publicaciones a nombre del Congreso siempre han sido por consenso, es decir, por unanimidad de los partidos participantes, porque no es posible que un partido político o 6 o 7 diputados de un partido político determinen una publicación a costo del Congreso, a nombre del Congreso, llevando a cabo en contra inclusive de la opinión de los grupos minoritarios. De tal manera que el acuerdo que hemos tomado ya a partir de este momento, varias fracciones parlamentarias, es llevar a cabo este tipo de foros cuando se nos haga el vacío, sobre todo porque tenemos que discutir el Parlamento, de ahí viene el tema, de ahí viene la idea, es hablar, discutir, debatir. Un Congreso que no debata, que no discuta, es un Congreso castrado, un Congreso sin futuro, un Congreso antidemocrático. Con esto, amigas y amigos, damos las gracias por haber asistido a este foro. Vamos a estarlos convocando de una manera permanente, cada vez que exista un tema que tengamos que discutir, que tenemos que analizar. Va a ser un foro abierto, no solamente con una invitación de algún partido político pueden asistir, sino que cuando algún ciudadano desee participar, va a ser bienvenido. Aquí va a estar una curul abierta a la ciudadanía. Muchas gracias, buenas tardes.